la gracia que he buscado a través de los tiempos, destinada a nosotros con propósito eterno. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Vamos a comenzar los días miércoles la reunión de oración. ¿No? Reunión de oración nomás va a ser. Los hermanos que viven en los kilómetros pueden hacerla allá, ¿no? Cada uno en su casa. Pero los que vivimos acá, entonces nos reunimos para orar. Eso por... Ahora si los hermanos de allá quieren venir acá, no hay problema. Ese es el sentido. Pero a veces yo sé que se hace difícil, ¿no? Entonces se pueden reunir y orar. La reunión va a ser a las 7 de la tarde. Con reunión de oración, nada más. Vamos a buscar, vamos a orar para la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y aquello que ya hemos recibido la llenura para la renovación del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir entonces los días miércoles a las 19 horas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. El hermano Nicolás la sabe más que yo hasta canciones, así que le voy a dar que le dirija. Gracias, Señor Jesús. A todos los hermanos con la paz del Señor. Amén. Gracias le damos al Señor por estar en este lugar, hermano. Gracias, Señor, porque vamos entendiendo la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, con su poder. Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar la número 10. Ahí va a cambiar, pero el pastor me la dejó ahí, así que... Amén. Gracias. Vamos a cantar la número 10, hermano. Dice: el cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firmes, porque ya nos pusimos de pie. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firmes, porque ya nos pusimos de pie. Llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nuestro Señor, siempre unidos. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firmes, porque ya nos pusimos de pie. El cuerpo de Cristo somos, cada día nos unimos más. Lucharemos siempre firmes, porque ya nos pusimos de pie. Llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nuestro Señor, siempre unidos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Amén, Señor Jesús. Como hablábamos hace un tiempo atrás, dice la palabra, hasta que todos lleguemos. Y ahí no está exento nadie. Todos estamos llamados a llegar. Y no solamente a llegar, sino que el apóstol Pablo dice, en esto que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Gloria a Dios. El número 21 en la carpeta, hermano. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor amado. Número 21. Aceptos en el amado
aceptos en el Señor, demasiadas maravillas, las que Dios nos regaló. Antes que el mundo fuese, en Él nos escogió, para ser predestinados a la imagen de nuestro Dios. Aceptos en el amado, aceptos en el Señor, demasiadas maravillas, la que Dios nos regaló. Antes que el mundo fuese, en Él nos escogió, para ser predestinados a la imagen de nuestro Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. En Cristo el Padre nos aceptó, para la alabanza de la gloria de su gracia. En Él tenemos la redención, aceptos en el amado, aceptos en el Señor, demasiadas maravillas, la que Dios nos regaló. Antes que el mundo fuese, en Él nos escogió, para ser predestinados a la imagen de nuestro Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. En Cristo el Padre nos aceptó, para la alabanza de la gloria de su gracia. En Él tenemos la redención. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que nos hizo acepto en el amor. No por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que Él hizo. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por la alabanza. Gracias, Señor. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar por las peticiones. Gloria a Dios. Pido al Señor por los hermanos que no han podido llegar, que el Señor los ayude, si es su voluntad que puedan llegar en esta noche. Amén. Gracias, Sí, Señor. El Señor bendiga también este propósito, ¿no?, de las reuniones de oración, como decía el pastor, porque vemos por la palabra que tenemos la vida de Dios, tenemos la persona del Espíritu Santo en nosotros, pero necesitamos el poder. Gracias, Señor. Necesitamos el poder para predicar el Evangelio, sí, necesitamos el poder para predicar el Evangelio. Pero también necesitamos el poder de Dios en nosotros para mantener en estado muerto los apetitos de la carne. Y eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. Amén. Él mantiene en estado muerto las concupiscencias de la carne para que la vida de Dios se pueda manifestar en este vaso de barro con libertad. Esa es mi petición delante del Señor, y que el Señor bendiga las puertas que se van abriendo y la palabra que va corriendo y va llegando a cada lugar, para que la gracia sea glorificada en la vida de cada hermano que la escucha y la recibe. Amén. Amén. No sé si hay alguna Pido petición, oración hermano. Sí. por María Godoy, se llama, mi nuera, que bueno, estaba pasando una situación de salud, que hasta el momento, gracias al Señor, salió todo bien, pero bueno, hay que seguir orando. Ella son creyentes allá, ¿no? Amén. De su manera, pero ella le entregó todo, ella dice, yo le entregué todo al Señor, que sí, que el Señor que haga como Él sea, como Él quiera. Y bueno, los resultados salieron bien, se podría decir, porque no tiene lo que pensaron que podía llegar a tener los médicos, pero Gracias, Señor. igual hay que seguir orando para que su recuperación sea total, ¿no? Amén. Yo le dije, bueno, en el nombre de Jesús está sana, porque el Señor llevó las enfermedades a la cruz del Calvario, ¿no? Amén. Su sacrificio fue por cada uno de nosotros. Y así que bueno, pido oración por ella y por su familia.
y bueno, y por unos conflictos que hay, que el Señor esté ahí ordenando las cosas. Sí, sí. Amén. Señor bendiga, hermano. No sé si hay alguna otra petición. Vamos a estar Por orando. la hermana Nilda, la esposa del hermano Jorge Gamarra, el Señor bendiga su vida completa y completamente la sanidad que necesita. Bueno, por mi hermano Gustavo, Señor haga su voluntad en su vida, mi hermano Rodolfo, y bueno, y por la iglesia, que podamos ir en aumento hasta donde Dios quiera. Amén. Señor bendiga. Vamos a orar si no hay otra petición. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, primeramente te damos porque ahora tenemos la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Señor, sin nada que estorbe, Señor, porque lo que estorbaba, Señor, el camino, Señor, para llegar a ti, tú lo sacaste de en medio, lo llevaste a la cruz, lo crucificaste y lo sepultaste, Señor amado. Y ahora podemos confiadamente acercarnos a ti, Señor, y pedirte, Señor, todo lo que necesitamos, aunque sabemos que tú ya lo conoces, Señor. Bendice, Señor, los hermanos, Señor, la vida de los hermanos, Señor, que se congregan en este lugar. Bendice, Señor, esta tu amada iglesia, Señor, que tú añadas, Señor, a aquellos que han de ser salvos, que tú, Señor, afirmes a aquellos que están ya dentro del camino, Señor. También te rogamos, Señor, por la petición, Señor, de nuestra hermana Estela, Señor, por su familia, Señor, que tú estés interviniendo, Señor, ahí en favor del Evangelio sobre todas las cosas, para que tu nombre sea glorificado. Te rogamos por la vida de nuestra hermana Nilda, lleve misiones, Señor, que tú, Señor, estés interviniendo en su vida, la declaramos sana, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor, que por tu llave, Señor, no vamos a ser sanados, sino que ya hemos sido sanados, Señor amado. Y creemos y declaramos esas palabras, Señor, sobre la vida de nuestra hermana y de cada hermano, Señor, que está pasando por situaciones, Señor, de salud. Señor, bendice, Señor, esta tu iglesia, Señor, y que tú estés, Señor, llenándonos con tu poder, con tu Espíritu Santo también, Señor amado. Mira la necesidad, Señor, que hay de que seamos llenos de tu poder, Señor, y de que aquellos, Señor, que han sido llenos, Señor, sean renovados con tu poder, para que, Señor, no sea que el Evangelio que predicamos, Señor, sea solamente con palabras, sino que también sea con demostración del Espíritu y de poder, Señor, produciendo, Señor, primeramente la transformación de nuestras vidas, Señor, y después obrando prodigios, milagros y diversas maravillas como tú quieres, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Podemos tomar asiento? Estamos en libertad. Si usted ha traído algo para compartir. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor, amén. Gracias le damos al Señor por este día más que Él nos dio. Gracias porque, como decía el hermano, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, amén. Amén. Sabiendo que recibiremos el oportuno socorro para nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor por lo que Él va haciendo en nuestras vidas cada día, amén. Gracias le damos al Señor porque cuando Él fue a la cruz del Calvario y se hizo pecado por nosotros, antes de entregar su espíritu al Padre, Él dijo: consumado es, amén. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Estábamos hablando con mi esposo estos días, hoy o ayer, no recuerdo bien, cuando Dios le había dicho al pueblo de Israel que todo lo que pisare la planta de vuestros pies, le dijo, será vuestro. Yo os he entregado a vuestros enemigos, dice, en vuestras manos. Ir y tomar posesión de la tierra, dice, ¿no? Le dice Dios al pueblo de Israel. Y dice que algunos dijeron, a Moisés le dicen, ¿no? Moisés dice, mandemos, dice, a vigiladores, dice, ¿no? Que miren la tierra, dice, ¿no? Que vigilen la tierra, a ver cómo es el asunto allá, a ver qué hay. Pero Dios no le había dicho eso, amén. No sé si ustedes conocen la historia. Amén. Bueno, después lo pueden leer en su casa, ¿no? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel
que entre a la tierra prometida, amén. Entonces Moisés consulta a Dios y Dios le dice, bueno, vayan, elige a tantos hombres así, 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 y que vayan a reconocer la tierra, ¿no? Y fueron 12. 12 fueron a reconocer la tierra. Y los 12 vieron exactamente lo que había en ese lugar, amén. Vieron los carros cerrados, vieron los gigantes, vieron todos los enemigos que había ahí, también vieron las bendiciones. Pero todos vieron lo mismo, pero al ver con sus ojos, hubo algunos que se desanimaron, ¿vio? Solamente 2 de los 12 se mantuvieron firmes en la fe que Dios de la palabra que Dios les había hablado. Y así también nosotros muchas veces, amén. Le decía yo a mi esposo, a veces nosotros queremos ver con nuestros ojos, ¿no? Y siempre recuerdo hace muchos años cuando la hermana Karina había tenido un problema de salud y ella vino el pastor a orar por ella y le dice, bueno hermana, la palabra de Dios dice así, que por su llaga nosotros fuimos sanados, dice, ¿no? Y la hermana dice, sí, pero la realidad, dice, ¿no? Es que los análisis me dicen que tengo una mancha en el útero. Esa era la realidad de los médicos, ¿no? Entonces ahí el pastor la llama a la reflexión y le dice, esa es la realidad de los médicos, pero tu realidad es lo que la palabra de Dios dice. O la realidad de los hijos de Dios es lo que la palabra de Dios dice. Y a veces nosotros hacemos como los 10, ¿no? Como aquellos que fueron a investigar la tierra. ¿Qué hay? A ver qué hay. Voy a escudriñar ahí a ver qué hay, qué tengo en el hígado, qué tengo en el pulmón. Ahora dice que es prevención, dicen, ¿no? Entonces nos metemos ahí. Mucho he conocido personas que estaban sanas, que fueron al médico por un problema de dolor de espalda que tenían y murieron de cáncer en un mes, o a veces menos. No sé si entiende. Bueno, esto es una cuestión de fe, ¿no? En lo que la palabra de Dios dice, pero me venía esto a la mente, ¿no? Cómo el pueblo de Israel tuvo la necesidad de ir a ver con sus ojos cuando Dios le dijo, vayan y tomen posesión de la herencia. Y así nosotros también, hermanos, para reflexionar, hermanos amados, amén. Estaba compartiendo esto con mi esposo y quería compartirlo con la iglesia también para que reflexionen, oren al Señor y que Él traiga luz a su vida y que cada uno pueda apropiarse por la fe conforme a la medida del don que Dios le dio a cada uno, amén. Que Él añada bendición a nuestras vidas y que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos para que cada día podamos abrazar la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, amén. Porque cuando Él dijo consumado es, no quedó nada por hacer. Todo fue hecho, ya dice, no vamos a mandar de nuevo al Señor al infierno y traerlo de vuelta, sino que Él murió una vez y para siempre. El sacrificio de Él fue perfecto y fue entregado una vez y para siempre. Ya no queda más nada por hacer, ¿no? Solamente nosotros tenemos que apropiarnos por la fe del hecho consumado en la cruz del Calvario. Amén, amados hermanos, que Él añada bendición a sus vidas. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que pudimos llegar. Gracias, que pudo Señor. llegar mal. Nos faltaba una parte del cuerpo. El Señor nos está reuniendo. Gracias al Señor por eso. Y pensábamos en toda esta semana, ¿no? En todas las dificultades que todos tenemos seguramente, ¿no? Pero que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Amén. Eso pensábamos toda la semana, el sacrificio de Cristo fue Sí, suficiente. Señor. Amén. No hay poder descansar ahí. Cuando éramos chicos, escuchábamos que mi papá andaba por ahí, dormíamos tranquilos nosotros, pero los lunes que él no trabajaba ya estábamos ahí alerta, a ver si alguien entraba, a ver si había ruido, pero cuando mi papá estaba, sabíamos del martes a domingo que él estaba levantado y dormíamos tranquilos. ¿Y cuánto más con el Señor? Gracias, Señor. Dormir tranquilos con el Señor, estar Amén. tranquilos con el Señor, porque Él va a proveer, ¿no? Amén. Y realmente que proveyó esta semana. No sabemos cómo, de dónde, pero el Señor proveyó para todas Amén, las gloria a necesidades. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gracias por su provisión abundante. Y fue abundante. Gracias, Y como Señor. decían las hermanas, la maravillosa expresión que tuvo el Señor en la cruz del Calvario después de haber manifestado su amor para con nosotros. Amén. Dijo, consumado es. Amén. Eso quiere decir que no hay que agregarle nada. No hay que agregarle nada. Así como le sirven el plato, usted se lo come, ya está condimentado. No tenemos que agregarle nada, ni mejorarle nada, ni perfeccionarle nada. Dice que el sacrificio de Cristo fue acepto. Y decía la alabanza que nosotros somos aceptos en el amado. Amén. Y no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y nosotros nos lo apropiamos por la fe. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es. Nosotros con mi esposa, bueno, el pastor y la hermana lo deben padecer acá, ¿no? Pero nosotros a veces hablamos con los hermanos allá y escuchamos cada cosa, ¿no? Que nosotros decimos cómo los hermanos todavía no pudieron ser iluminados en la gracia, ¿no? Y entonces entra ese desespero. Bueno, mi esposa más que mí, yo soy de poca paciencia. Yo, si el hermano no entiende, yo digo, bueno, el Señor ya le va a hacer entender en algún momento y lo dejo. Y mi esposa me dice, no, pero el Señor no hizo así con nosotros. El Señor insistió hasta que nos venció. Gracias. ¿Vio? Dice el escritor, dice, más fuerte fuiste que yo, dice, y me venciste. Y nosotros decimos, ¿y dónde fue el Señor más fuerte que nosotros? Y en la cruz. Ahí fue más fuerte que nosotros. Porque en nuestra dureza, en nuestra incredulidad, en nuestra oscuridad, el Señor manifestó su amor, su luz, su gracia. Dice, más fuerte fue que nosotros, dice. Y nos venció. Y no nos venció con fuerza, nos venció con amor. Amén. Y eso fue maravilloso, hermano. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Amén. Hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Acá tiene la alfolía, hermano Fabio. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Amén, hermano. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos, con todas mis hermanas que pudimos llegar a tu casa para escuchar tu himno, tu alabanza y tu Gracias, Señor amado. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar. Y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual Sí, manera. Señor, aleluya. Padre amado, te Gloria a Dios. pedimos una bendición especial por todos los hermanos que quisieron llegar. Aleluya, y no gloria a pudieron. Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Amén, amado. Así como estamos para recibir el pastor esta noche. Gracias. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Amén. Agradezco a todos los hermanos que nos ven por Facebook. Les invitamos a nuestras reuniones en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, Amén. Gloria a Dios. acá en Isidro Casanova, en Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Y saludamos a los hermanos de las provincias, especialmente los hermanos de Misiones. Ellos estarán de reunión a esta hora. Al hermano Carlos, al pastor Jorge. El Señor bendiga al hermano Juan Tiquiboco. En Bolivia, el Señor también lo bendiga. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Y ya estuve mirando este capítulo, pero vamos a hacer un repaso. Y pasadas todas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba porque el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿no? Disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a griegos, y a cuanto cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba contrañido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Vio? Ahí, ¿no? Lo que dice. Porque predicaba a los judíos. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, le dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios yendo creían, eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, pues yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses y enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme judíos conforme al derecho, yo os tolerara. Mas si os cuestiones de palabra y de nombre de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, lo herían delante del tribunal, y Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiendo detenido aún allí algunos días, después de despedido de los hermanos, navegó a Siria, y con él a Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencrea, porque tenía voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo menester que en todo caso tenga fiesta, que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros queriendo Dios. Y partió de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén. Después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía, y habiendo estado allí algún tiempo, partió andando por orden en la provincia de Galacia y en Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este era instruido en el camino del Señor, ferviente de espíritu, y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido a él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjese, ¿no? Ese no era Pablo, era Apolo. Lo que hay que conocer las escrituras, ¿no?
con vehemencia, dice que, por eso cuando uno tiene clara la palabra, entonces puede de alguna manera, la vehemencia no está en discutir con el otro, sino en la firmeza que uno tiene para establecer la verdad. Porque hay a veces que muchos quieren establecer la verdad, no teniendo una voz más, digamos, más fuerte que el otro. Pero no, es la convicción en su corazón. Entonces, y aconteció que de tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos y díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjese, ¿no? Ni sabían que había Espíritu Santo, pero sin embargo la gente recibía a Jesús como Señor, Salvador y Rey, ¿no? Pero no bajo el evangelio de los gentiles, sino bajo el mensaje del reino, ¿no? Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyere en él, que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué maravilloso, ¿no? Y eso se puede practicar en la gracia, ¿no? Cuando nosotros entendemos que Dios es el que hace, no todas las cosas, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, Pablo puso las manos, pero el Espíritu Santo fue Dios la fe que tenía Pablo en Dios, porque hay que poner la mano sobre una persona para que reciba el Espíritu Santo y para que hable en lenguas. Porque si bien creemos que Dios hace todo, pero Dios hace todo a través de sus siervos hoy día, no solamente de su palabra, no solamente a través de su Espíritu, sino a través de sus siervos. Y esos siervos tienen que tener una entrega como Pablo tenía. Pablo tenía esa entrega a la fe que le había sido revelada a él. Él, por la fe que él tenía y el conocimiento de la sabiduría que tenía de que Dios sí hacía todo, él no dejó de obrar. Él hacía su parte. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. Y bueno, en este caso puso las manos sobre estas personas para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Podían recibir la llenura del Espíritu Santo de otra forma? No creo, porque entonces, ¿qué necesidad habría de que Pablo pusiera las manos sobre ellos? Entonces, hay cosas que hay que hacer. No en cuanto a la salvación, justificación, pero en cuanto a hacer. Nosotros somos como un pasadizo donde Dios va a manifestar su poder a través de ¿quiénes? Los siervos, los pastores, los evangelistas, ¿no? Sabemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo podemos de alguna manera ser instrumento para ese poder, que Dios se manifieste. Pero se espera más de los siervos del Señor porque ellos son llamados, son elegidos por Dios para traer no solamente el conocimiento de la palabra, sino para también confirmar la fe de los santos, ¿no? Como Pablo decía: espero veros para confirmaron en algún don espiritual. Eso Dios lo hacía a través de su siervo, ¿no? Entonces acá Pablo, conociendo que Dios podía llenarle con el Espíritu Santo y teniendo la fe verdadera, ¿no? Puso las manos sobre él. Después, en otro lado decía que no teníamos que ser presurosos en imponer las manos, ¿no? Quiere decir que porque se ve que algunos se habían largado a poner las manos sobre las personas y no había que ser presurado en eso. Pero Pablo acá, el apóstol de la iglesia,
que todavía no predicaba el evangelio de la incircuncisión, sino que él predicaba el evangelio del reino, porque él predicaba que Jesús era el Cristo. Y solamente para poder alcanzar la salvación, a través de creer que Jesús era el Cristo, la gente tenía que arrepentirse, bautizarse en el bautismo de Juan, ¿no? A través de eso la gente era salvada, por así decirlo, sus pecados eran borrados. Pero una vez que vino la revelación de Dios a Pablo con respecto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace ver que la salvación ya no es por el bautismo de arrepentimiento, por las aguas que usó Juan el Bautista, sino que la salvación viene por medio de la fe en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se entiende eso, no? Y eso es maravilloso, ¿no? Por eso ahí hay un punto en donde nosotros tenemos que, la iglesia tiene que entender, ¿no? Que hay un pasamano, por así decirlo, porque vemos que el autor principal del libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, era el apóstol Pedro, pero después fue el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, y él siguió predicando el evangelio del reino, ¿no? Y decía que para ser salvo uno tenía, para que Israel sea salvo, para que los judíos sean salvos, ellos tenían que recibir a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, y tenían que bautizarse con el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista, aunque después dice él, a mí Dios no me mandó a bautizar, sino haciendo referencia a ese bautismo, ¿no? A mí Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Bueno, pero fíjese lo que hizo Pablo acá. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Por eso, ¿cómo sabemos que está el Espíritu Santo en la iglesia? Porque están los hermanos. Porque ninguno de los hermanos quería venir. Pero vinieron ¿por qué? Porque el Espíritu Santo los trajo. Cuando decimos que no querían venir, me estoy refiriendo a la carne. Porque la carne no quiere venir al culto. Si no tuviera el Espíritu Santo, si nosotros no estuviéramos bajo la influencia, bajo la dependencia del Espíritu Santo, no estaríamos acá. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De haber venido, de estar presente? No, eso es mérito del Espíritu Santo. Eso lo hace Él. Por eso, ¿qué se puede ver cuando un hermano está en la iglesia? Que está en comunión con el Espíritu Santo. Los que no están en comunión con el Espíritu Santo no asisten a la reunión. Se quedan viendo un partido de fútbol o atienden otras cosas, por así, vamos a ser más civilizados en la expresión. Atienden otras cosas. El hermano Prim está enseñando. Bueno, gloria al Señor. Dice, y habiéndole impuesto en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Qué maravilloso, qué hermoso. Y también cuando ponemos las manos sobre los enfermos se sanan. Ahí tiene que acompañar una fe verdadera, una comunión real, una certeza de que ese poder que está en nosotros se transmite a otros, ¿no? Porque los dones no son para nosotros, sino para otros, para el beneficio de aquellos que necesitan. Entonces, fíjese, les puso las manos encima y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Profetizaban la palabra, el Evangelio, profetizaban a Cristo. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nuestra comunión es con el Espíritu Santo, entonces empezamos a profetizar la palabra. Gracias. ¿No? El Espíritu Santo es un mérito del Espíritu Santo, no es un mérito de nosotros. Nuestro mérito es rendirnos. Y a causa de que nos rendimos, entonces el Espíritu Santo opera en beneficio de Dios, en beneficio de nuestro amado. Entonces, cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, entonces profetizamos la palabra de Dios. Ahora, en la semana, ¿a cuántas personas le hablamos la palabra de Dios? ¿No? Ahí vemos. ¿Cuántas personas se juntaron a nuestro lado y nosotros le dijimos, vos sabés que Jesús te ama?
Bueno, y ahí está el poder, porque sabemos que nadie puede decir Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, conocer el poder que está en nosotros no es conocerlo solamente por lo que está escrito, sino es conocerlo por medio de lo que se va manifestando en nosotros. Y vemos que el poder de Dios en nosotros nos capacita de decirle a una persona, Jesús te ama. Eso nada más. O tenga fe en Dios, hermano. Dios le va a ayudar. Pero todo eso es por medio del Espíritu que nosotros le decimos. Bueno, y entonces dice, y eran en todos como unos 12 hombres, dice. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses. En la sinagoga, ¿vio? No en una iglesia gentil. En la sinagoga, disputando y persuadiendo del reino de Dios. ¿Vio? Claro, él predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. Donde ahí está incluido Jesús. Más endureciéndose algunos, imagínense quién eran esos que se endurecían, no los legalistas, endureciéndose algunos y no creyendo, porque decían que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús a quien ellos habían crucificado y entregado a los romanos, no, él era el Cristo, el enviado de Dios, y se enfurecían los legalistas, ¿no? Creyendo, dice más, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, ¿no? el camino, delante de la multitud se apartó. Pablo de ellos separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. ¿No? Esto hay que leer, esto hay que conocer, y esto hay que escudriñar. Y esto fue por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Acuérdense que nosotros conocemos la revelación de Pablo, no a través del libro de los Hechos, la revelación concerniente al evangelio de la incircuncisión, porque Pablo empezó a hablar del evangelio de la circuncisión a través de las 14 epístolas, que esta epístola no la escribió Pablo, esta la escribió Pedro, ¿no? Lucas. Ah, Lucas. Sí, Lucas, lo escribió Lucas. Y hacía Dios singulares maravillas por la mano de Pablo. Mire, y eso es que si nosotros nos llamamos, ¿no? Decimos que somos siervos de Dios, tenemos que poner a prueba todas estas cosas. Tenemos que orar por los enfermos. No, sí, pero tenemos que poner las manos sobre los hermanos para que sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos que poner las manos sobre los paralíticos, sobre la gente que tiene situaciones, y ver qué se manifiesta ahí. ¿Vio? ¿Qué poder se manifiesta ahí? Ahí vamos a saber. Ahí vamos a poder experimentar y vamos a poder hablar con más convicción, ¿no? Con más certeza. Pero si no hacemos eso, si no nos atrevemos a hacer lo que hacía el apóstol Pablo, a poner las manos sobre los enfermos, ¿no? A ponerle las manos sobre aquellos para que reciban el Espíritu Santo en nuevas lenguas, ¿cómo vamos a saber nosotros si ese mismo poder está en nosotros? Decimos que está en nosotros, pero hay una sola forma de saberlo, ¿no? La forma de saberlo, nosotros nos damos cuenta que ese poder está en nosotros porque sufrimos la transformación interior. Pero el poder que se necesita para administrar a otro el Evangelio, no de palabras, sino con poder, porque cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras, sino, ¿qué dice? Con demostración del Espíritu y de poder. Con la demostración del Espíritu y de poder. ¿Entiende? Ahí está realmente. Tenemos que atrevernos, ¿no? Y creyendo que en nosotros está esa vida poderosa, porque hablamos su palabra. Pablo hablaba la palabra, Pablo enérgicamente hablaba del Señor Jesucristo, convicción profunda, y Dios lo respaldaba, con señales, con prodigios, con maravillas,
y hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba sobre los enfermos, los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Y fíjese, ¿vio? Y bueno, y usted tiene que tomar un pañuelo en su mano, algo en su mano y bendecirlo, y tiene que decirle, hermana, vaya y lleve este pañuelo a esa persona que está enferma y el Señor va a obrar sanidad. Y bueno, y ahí va la persona con eso que usted le dio, y ahí se ve si verdaderamente Dios me está respaldando o no está respaldando a su siervo. Pero hay que estar muy convencido de eso, muy firme. ¿Por qué no lo hacemos a eso? No, si eso lo hizo Pablo y nosotros somos discípulos de Pedro. No, de Pablo, somos discípulos de Pablo nosotros, del Evangelio de Pablo, discípulos del Señor Jesucristo, resucitado, que Él nos dio nuestro Maestro, que es el apóstol Pablo. Entonces oramos y el Señor tiene que operar milagros, prodigios y maravillas, ¿no? Y algunos de los judíos exortistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. ¿Vio? Y hay muchos que predican lo que Pablo predicó. ¿Ah? Hay muchos que predican, pero no tienen el poder que Pablo tenía. No tienen la persuasión que Pablo tenía. ¿No? Y eso es lo ¿Qué tenía Pablo? Pablo había recibido la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso hay que buscar. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío principal de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Vio? Sacerdotes del judaísmo, ¿no? Que no creían en Jesús, pero querían imitarlo a Pablo. Querían predicar como Pablo y hacer lo que Pablo hacía. Y respondiendo el espíritu malo, ¿no? Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mas vosotros, ¿quién sois? ¿Yo? Eso es cuando uno está vacío del poder. Está lleno de la sabiduría, lleno del conocimiento, pero vacío del poder. Pablo no estaba vacío del poder, nosotros tampoco. Nosotros se nos dio el poder. Ahora, ¿usted cree que se le dio poder? Bueno, pruébelo. Pruébelo entonces. Ore por los enfermos, por los endemoniados. Hágalo si verdaderamente cree en eso. Pablo creyó en eso, con todo su corazón. Y al creer, él consagró su vida, ¿no? Al Evangelio, a lo que el Señor le había revelado. Y Dios lo respaldó. Respaldó no solamente a Pablo, sino lo que Pablo siempre hablaba, lo que él decía. Entonces, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltaba sobre ellos y enseñorándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y lastimados, heridos. Fíjese, no es fácil hacer una cosa así. Nosotros ya lo vivimos, estas cosas, ¿no? Muchas veces hemos orado por los endemoniados y por los enfermos. Y hemos visto el poder de Dios manifestando en sanidad a los enfermos. No quiere decir que todos los enfermos que vaya a orar a usted van a ser sanados. No es así, eso es la obra de Dios. Si fuera por nosotros sanamos a todos, pero Dios conoce el corazón de las personas. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre ellos, y eran ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes, no sé cómo dice en su Biblia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada cuenta del precio de ellos hallaron ser 50.000 dinarios. Y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía.
Qué maravilloso, hermano. Consagrarnos, ¿no? Para predicar la palabra de Dios. Consagrarnos, dedicar nuestra vida, nuestro tiempo al estudio de la palabra, ¿no? A cada día y hablar con el poder, con la unción que Pablo tenía. Esa unción no solamente se le fue dada a Pablo, esa unción se le fue dada a todos nosotros, porque nosotros somos sus discípulos, discípulos de Cristo y discípulos de Pablo. Esto nos lleva a nosotros a considerar que Dios hace muchas cosas, pero sin nosotros no. Dios cuenta con nosotros. Dios nos hace partícipe a nosotros de su obra majestuosa. Pero hay condición. La condición es que primeramente nosotros creamos de corazón. ¿No? Nos rindamos al Señor de corazón. Nos pongamos al Señor en primer lugar. ¿No? Hay condición. Y eso el Espíritu Santo nos va a ir llevando. Y aquellos que van a ser usados en el ministerio de la palabra, Dios los va preparando durante toda su vida. Yo escribí hace unos días en el Facebook que un mensaje en el púlpito lleva toda una vida. Y eso muchos no lo entendieron. Una predicación en el púlpito lleva toda una vida. Porque siempre estamos predicando la palabra, pero acompañada con la vida que hemos vivido. Si no está acompañada con la experiencia, ¿no? Con la vida que nos tocó vivir, la palabra no tiene poder. Bueno, Pablo predicaba de las dos maneras. Él predicaba, ¿no? con el conocimiento, con la palabra, pero también predicaba por la vida, por la experiencia que él había tenido con su Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra. Mañana vamos a las 9:10, ¿no? A las 10. A las 10. Vamos a ir cambiando el horario más tempranito, pero por ahora a las 10. En los días de oración, si usted quiere, eso es personal. Si usted quiere ayunar todo el día y a la tarde terminarlo en la reunión de oración, ahí termina el ayuno. Entonces comienza a la noche el ayuno, a la última cena que usted toma, durante todo el día del otro día, el miércoles, solamente puede tomar un poquito de agua, y a la tarde, a las 7 de la tarde, usted corta el ayuno. No para ser merecedor de que el Señor le dé la llenura del Espíritu Santo, sino que la palabra de Dios nos lleva a nosotros que el ayuno de alguna manera nos permite a nosotros tener una comunión más fluida con el Espíritu. Bueno, pero eso no lo voy a explicar ahora porque me va a llevar una hora. Doy gracias al Señor, hermano. Vamos a orar. Si alguien necesita oración, pase, hermano. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu siervo, Señor, que ha dedicado su vida a ti. Gracias, Señor, porque Él nos enseña, Señor, cómo nosotros tenemos que ser. Señor, puedas tú, Señor, derramar de tu poder en la vida de cada hermana y de cada hermano. Señor, que tu Espíritu Santo sea una realidad en nosotros y en medio de nosotros. Señor, reprendemos toda obra infructuosa de la tiniebla y declaramos, Señor, que tu poder es mayor. Padre, acompaña a los hermanos y a las hermanas de regreso a sus hogares. Señor, guarda sus vehículos en los cuales ellos van a viajar, Señor. Protégelos de todo mal, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por nuestro matrimonio, por nuestros hogares, Señor, por nuestro barrio, Señor. Señor, deshace todo trabajo del diablo en nuestros barrios, quitando, Señor, la umbanda, la quimbanda, la magia blanca, negra, lo que sea, todo lo que sea del maligno sea deshecho en el nombre de Jesús. Señor, no permita que la juventud se pierda en la droga, en la delincuencia, Señor.
Señor, que tu palabra pueda, Señor, hacer tu obra, tu perfecta obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Acompaña a los hermanos, quédate con nosotros en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Amén. El Señor bendiga, hermano, la reunión ha terminado. Amén. Amén.